Bueno, este año se intensificó todo lo que es el conflicto entre parques o lo que es parques nacionales y la actividad petrolera, porque es un conflicto que viene de hace muchos años. Como trabajadores venimos reclamando de esa situación ilegal que hay y haciendo difusión, ese tipo de cosas, pero este año se intensificó cuando el directorio de Parques Nacionales autoriza un preproyecto que presenta la empresa petrolera, que es JHP, una empresa china, recibe el preproyecto, autoriza a presentar el estudio de impacto de ese proyecto. Y ahí bueno, se intensifica la lucha porque Parques autoriza a presentar el estudio de impacto de un proyecto que no es viable porque implica nuevas perforaciones de pozos petroleros y nuevas perforaciones de pozos sumideros, o sea, donde se va a ir a inyectar todo el agua al puro. A partir de ahí, o con ese acto del presidente, en particular yo hago una denuncia ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, porque yo estoy encargado de la fiscalización del yacimiento. Entonces, como habíamos, para llegar a esta decisión del directorio, hubo todo un proceso del cual tuve conocimiento en el último tramo, y todo ese proceso que llevó adelante una instancia técnica de Parques Nacionales, que es la Delegación Regional Norte, en la cabeza del director, que es Julio Monguillón, llevó toda la relación previa con la empresa JHP. Y desde ese momento que tomamos conocimiento, cuando ya estaban avanzadas algunas actuaciones, idas y vueltas formales con la empresa, nos dimos con que había habido varias irregularidades graves en esas tramitaciones. Por ejemplo, nosotros recibimos un mes después de que ya se había concretado los términos de referencia para la evaluación, para el estudio de impacto ambiental, los términos de referencia fijados por Parques, de la delegación técnica, elevados a la JHP. Y ese informe decía que había sido elaborado por expertos externos, por la Delegación Técnica NOI y por la Dirección de Conservación, la Dirección Nacional de Conservación, de donde depende esa Delegación Técnica. Cuando recibimos esos términos de referencia vimos que había cosas ilógicas a presentar, porque eran cuestiones contrarias a la ley de parques, directamente, de cualquier actividad. Por ejemplo, hablaba de vertimiento, o sea, arrojar residuos de algún tipo. En este caso era petrolero, hablaba de vertimento, un punto. Entonces nos llamó la atención varias cosas y buscamos en internet. O sea, hacer una investigación y empezar a consultar y a investigar. Sí. Pero lo que nos dimos es que o sea, buscábamos, en particular nos llamaba la atención vertimiento, que no es una palabra que se use mucho acá en Argentina, y que era muy contrario, totalmente contrario, muy grosero en contra de la ley, una actividad muy grosera en contra de la ley de parques, que nos parecía raro que se considerara dentro de los términos de referencia. Y nos dimos con que ese trabajo de 35 páginas estaba plagiado íntegramente de un documento término de referencia elaborado por el Ministerio de Producción de Colombia. Y estaba íntegramente, o sea, no es que se había adaptado, no es que se había tomado como modelo, como referencia, sino que de 35 páginas las únicas cosas que cambiaban eran 4 párrafos donde decía Argentina, la localización. Argentina, realmente todo lo demás era, pero bueno, encima anunciado como que estaba elaborado así, con las
delegaciones, direcciones y con expertos externos, cosa que ya era muy llamativa. ¿Eso es el estudio de impacto ambiental que habían presentado? Los términos de referencia. Ah, ¿pero a través de alguna consultora o de los mismos interesados? Los términos de referencia los fijaba Parques, la delegación técnica de Parques, se los proponía a la empresa JHP para que en base a esos términos de referencia elabore el estudio de impacto ambiental del proyecto que iban a presentar. Entonces, el plagio lo hacía la dirección técnica de Parques. Y bueno, eso ya, y eso eso fue un poco grosero y fácil de mostrar dentro de otros temas también así muy regulares, como por ejemplo termina siendo JHP presenta un proyecto a 24 años que se va a desarrollar hasta el año 2037 porque la provincia le extiende la concesión termina en 2017 y la extiende 20 años más hasta el año 2037 y presenta un poco presenta eso, esa prórroga de concesión y el proyecto que va a desarrollar durante todos esos años. Ese proyecto implicaba una primera etapa de ver qué pasa y de acuerdo a lo que pase, iniciar la segunda etapa. Y en esta primera etapa era todo perforación, aumentar la producción, y en una segunda etapa, si iba bien, así casi con esas palabras, encargarse de algún tipo de remediación. Entre las primeras observaciones de Parques, más de Parques no, desde la Intendencia, o sea, desde mi responsabilidad de encargado y acompañado por el Intendente del Parque, presentamos objeciones a todo esto que no se tuvieron en cuenta